Hola a todos, queridas personas, soy Marta Velázquez, vuestra profesora de Biología y Geología de cuarto de la ESO. Vamos a empezar este apasionante tema de la tectónica de placas y espero que a lo largo del estudio de los diferentes vídeos seamos capaces de no volver a mirar una montaña de la misma manera. Es un tema que realmente, debo ser sincera, no es muy atractivo para los alumnos, pero yo espero que os guste. Sin más preámbulo, empezamos. En este primer vídeo vamos a ver la estructura del interior terrestre. En una primera parte vamos a ver dos características fundamentales, el cómo varía tanto la temperatura como la densidad a medida que profundizamos, y después vamos a hacer un recorrido por los diferentes métodos de estudios del interior, tanto los métodos directos como los indirectos, para detenernos en el estudio de las ondas sísmicas. Bueno, empezamos. La primera parte podríamos ver o pensar cuál es la densidad media de nuestro planeta Tierra. Mirar, si nosotros viniéramos en una nave espacial desde el exterior hacia el interior, veríamos cómo la densidad de los materiales terrestres se localizan en orden creciente de densidad desde el exterior hacia el interior. De tal forma que en la parte más exterior tendríamos la atmósfera con una densidad muy baja, la del aire, posteriormente la hidrosfera formada por agua con una densidad mayor, posteriormente la corteza con mayor densidad y así progresivamente hasta el interior terrestre. Es lo mismo que ocurriría si colocáramos en un recipiente de cristal o de vidrio una serie de líquidos de diferentes densidades. Los más densos irían al fondo y los menos densos se quedarían en la superficie. Pues lo mismo ocurre con el interior terrestre. Ahora bien, ¿cuál es la densidad del planeta? Mirar, Cavendish en 1789 realizó una serie de experimentos llamados Pesando el Mundo para intentar calcular de forma indirecta la densidad de la Tierra. Y llegó a la conclusión de que la densidad era de 5,45 gramos por centímetro cúbico. Ahora bien, los estudios posteriores demostraban que si observamos en esta gráfica, vemos aquí en el eje vertical la densidad en gramos por centímetro cúbico y aquí en el eje horizontal o eje X la profundidad hacia el interior terrestre, de tal forma que aquí se situaría la superficie terrestre. Bien, vemos que los materiales que están en la superficie terrestre tienen una densidad relativamente baja, en torno a 2,7 gramos por centímetro cúbico. Por tanto, si la densidad media del planeta, que finalmente se concluyó que era de 5,52 gramos por centímetro cúbico, para que dé esa densidad media, el interior terrestre tiene que estar formado por materiales mucho más densos. Y de hecho así es. Fijaros que en el interior hay materiales que rondan su densidad en torno a 10-12 gramos por centímetro cúbico. ¿Cuáles son estos materiales tan densos y que explican el por qué la densidad media de la Tierra es una de las más altas del sistema solar? Estos materiales son materiales muy comunes en el sistema solar, como son el hierro y el níquel. Por tanto, vemos que aun cuando la densidad media de nuestro planeta es de 5,52 gramos por centímetro cúbico, los materiales hacia el interior terrestre tienen una densidad variable y esta es una información que nos aporta información sobre qué tipo de materiales van a ser. Si seguimos estudiando otra de las características como es la temperatura, podemos observar, si vemos esta gráfica, aquí está en el eje Y, la profundidad hacia el interior terrestre, aquí estaría el centro de la Tierra, y en el eje X estaría la temperatura en grados centígrados. Vemos cómo a medida que profundizamos en el interior terrestre, la temperatura va aumentando. Este aumento de temperatura, que es de 3 grados centígrados cada 100 metros, es lo que se llama el gradiente geotérmico. Este gradiente geotérmico se mantiene constante en los primeros kilómetros, pero no se mantiene constante a medida que profundizamos en el interior terrestre. ¿Y cómo lo sabemos? Pues lo sabemos porque si este gradiente se mantuviera constante, se calcula que aproximadamente a los 1000 kilómetros de profundidad la temperatura sería de unos 30.000 grados centígrados. Temperatura suficiente para fundir todos los materiales que se encuentran a esta profundidad. Y sabemos que esos materiales no están fundidos. ¿Qué es lo que sabemos?
Bien, sabemos que hay dos capas en relación a la temperatura, una en torno a los 2.900 hasta los 5.000 kilómetros de profundidad, que se encuentra a una temperatura aproximadamente de 4.000 grados centígrados. Estos materiales se encuentran en estado fundido, son hierro y níquel, y se encuentran en movimiento gracias a la rotación terrestre y gracias a una serie de movimientos que ya veremos que se producen debido a las corrientes de convección. Hay otra capa más profunda, desde aproximadamente los 5.000 kilómetros hasta el radio, hasta el centro de la Tierra, sobre unos 6.000 kilómetros, en la que la temperatura ronda de 5.000 a 6.000 grados centígrados. Los materiales son los mismos, fundamentalmente hierro y níquel. Sin embargo, debido a las enormes presiones que reinan en esta zona, los materiales se encuentran en estado sólido. Eso va a tener unas consecuencias muy importantes, como veremos a continuación. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde procede toda esta cantidad de calor tan inmensa para mantener la temperatura en torno a 5.000, 6.000 grados centígrados? La fuente de calor es doble. Por una parte, la Tierra mantiene todavía el calor primigenio, es decir, la Tierra se formó como una gran bola o esfera incandescente debido al impacto constante de meteoritos. Parte de esa energía todavía está en el interior terrestre. Pero existe otra fuente que todavía está activa y es la fuente procedente de la desintegración de los elementos radiactivos, como el torio, el potasio. Esa gran cantidad de energía liberada proporciona el calor necesario para mantener la temperatura del interior terrestre tan elevada. Anteriormente decíamos que hay una capa interna a gran temperatura de hierro y níquel que está en estado sólido, sobre la que gira otra capa que también se encuentra en estado fluido, también de hierro y níquel. Bueno, este movimiento de elementos metálicos en torno a un núcleo sólido es lo que genera el campo electromagnético terrestre que viene aquí representado. Este campo electromagnético es de vital importancia para la vida. ¿Por qué? Porque está en la Tierra, el Sol, dentro de la gran cantidad de radiación que emite una radiación que es la radiación ionizante, que es incompatible con la vida. Y la magnetosfera lo que hace es protegernos, desviando toda esa radiación. Bien, ¿cómo sabemos todo esto? Es decir, esto que conocemos del interior terrestre y de su estructura, ¿cómo lo conocemos? Bueno, existen fundamentalmente dos métodos. Uno, los métodos directos, que lo que consisten es en estudiar bien materiales que expulsan los volcanes o bien haciendo estudios de los materiales de minas o prospecciones. A lo largo de la historia de las prospecciones ha habido tres grandes proyectos. Uno de ellos es el proyecto Mohawk, que empezó en 1961 y terminó en 1966, y solamente se consiguió profundizar hasta 183 metros. Este proyecto se llevó en el Océano Pacífico, cerca de California. El segundo gran proyecto es el proyecto de la península de Kola, en la que se perfora en suelo y se inicia en 1989. Esta es la mayor perforación que tenemos hasta el momento, sobre unos 12.000 metros. Fijaros, alguien podría pensar que 12.000 metros es una gran profundidad. Sin embargo, 12.000 metros, es decir, 12 kilómetros, con respecto a los 6.370 kilómetros que tiene el radio terrestre, supone solo un 0,2% de la totalidad de su longitud. Por lo tanto, no estamos ni en la piel de la manzana. Finalmente existe otro proyecto, que es el buque oceanográfico Chikyu, en 2005, que tiene previsto llegar al manto en el 2025. Como veis, esta información de las diferentes prospecciones, aunque tienen un inmenso valor, no nos aporta una gran cantidad de información. Por tanto, hay que recurrir a los métodos indirectos. A ver, dentro de los métodos indirectos, el más importante es el estudio de los terremotos. Los terremotos tienen un lugar donde se produce el terremoto, que se llama el hipocentro, y a partir de ahí las ondas se propagan en todas las direcciones. Tenemos tres tipos de ondas. Las ondas primarias, que son las primeras que llegan, porque su velocidad de propagación es mayor. Se propagan de forma longitudinal en el sentido de propagación de la onda.
Posteriormente están las ondas S, que son secundarias porque su velocidad de propagación es menor y se transmiten de forma vertical al terreno. Y por último tenemos las ondas Rayleigh, que son las ondas en superficie, que son las que producen un mayor desastre tanto de bienes como de personas en caso de terremoto, pero que no nos aportan una gran información respecto al interior terrestre. Estas ondas P y S tienen una serie de características respecto a su transmisión que las hacen idóneas para estudiar el interior. Y es que las ondas S se propagan en medios sólidos, pero no en medios fluidos, mientras que las ondas P se van a propagar tanto en medios sólidos como en medios fluidos. Esto nos permite, de su estudio a través de los sismógrafos, que los geólogos hayan elaborado un modelo muy interesante sobre el interior de la estructura terrestre. Bueno, hasta aquí esta primera parte. En la siguiente parte vamos a estudiar con más detalle las gráficas de la velocidad de propagación de las ondas sísmicas en el interior terrestre y cómo eso nos permite diseñar un modelo geoquímico de la estructura. Bueno, os espero en el próximo vídeo, queridas personas. Hasta luego.